Nacho, ¿en qué momento te planteas que Brasil puede ser un buen sitio para vivir? Como he ido viniendo cada año, cada 2 años he estado viniendo, pues poco a poco se ha ido así, la cosa ha ido madureciendo, ¿no? Y llegó un punto en el año 2003 que mi nivel de estrés hacía que yo tuviese una migraña prácticamente semanal, o a veces 2, no sé, yo sentía que yo estaba trabajando, que yo estaba buscándome la vida, pero no avanzabas, o sea, te quedabas un poco estático, ¿no? Ahora mismo estamos en el centro de la aldea de Arembepe, de la aldea hippie, ¿no? Y bueno, esto se hizo muy conocido en los años 60 y 70, entre otras cosas porque por aquí aparecieron personajes de la talla de Mick Jagger, que pasó varias temporadas aquí, y sobre todo Janis Joplin, que llegó a estar enamorada de uno de los pescadores de la aldea, que no pertenecía al movimiento hippie, y para el cual Janis Joplin era simplemente una gringa llena de pelotas alrededor de ella, ¿no? A mí por lo menos me transmite mucha paz, ¿no? Yo veo cómo la gente vive con muchísimos menos recursos de los que nosotros tenemos, y los veo dormir y hacer la siesta, trabajar, comer, y con mucha más paz y tranquilidad que nosotros. No, no, no. You don't love me and I know now. Este aquí es mi amigo Luis. Mucho gusto. Artista plástico, pintor y morador en la aldea ya. ¿Hace cuántos años, Luis? 20 años. ¿Te importa, Luis, si vemos tu casa y nos la enseñas? ¿Sí? Muchas gracias. Como experto en construcción, ¿qué me podrías decir de esta casa? Bueno, pues para los medios que él tiene, la casa está muy bien, ¿no? De hecho, ya es la segunda casa que él hace. Él ya tenía esta misma casa, pero las termitas, el cupín que llaman aquí, se lo comieron todo, y que era de adobe, ¿no? Y ahora tuvo que hacerla de piedra, ¿no? No, no, no. Estamos en el proyecto Tamar, ¿no? Que, como su propio nombre indica, viene de tartaruga marina, ¿no? Entonces es muy importante este proyecto desde el punto de vista de que hoy se está consiguiendo que los pescadores que antiguamente las pescaban y las mataban para propio consumo, hoy son los mismos que las están cuidando. Concretamente esta especie, que sería la tortuga carey en español, que aquí los llaman tortuga de peinche, del peineo, que era usada pues para hacer armaciones de gafas y peinados, peinetas, todo este tipo de cosas, pues ha sido una de las que más estaban en mayor peligro y hoy de las que significativamente están más recuperadas. Estamos en Imbasaí, que forma parte del litoral norte de Salvador, y ahora vamos a coger una de estas barquitas para hacer este trecho de manglares, para llegar donde la desembocadura del río, que aquí se llaman barras, la barra del río Imbasaí. Nacho, y tú siendo de Alcalá de Ebro, es decir, ribereño, ¿no echas de menos tu río? Sí, hombre, el Ebro se echa de menos siempre, ¿no? Se echa de menos hasta el Cierzo, ¿no? Digamos que en tu pueblo el río tiene un papel muy importante, que incluso grandes literatos lo han reflejado, ¿no? Sí, sí, yo vivía justamente al lado de la estatua de Sancho Panza, ¿no? Entonces eso, pues durante algunos meses parece que Cervantes, convidado por la casa de Villahermosa, de Pedrola, ¿no?, estuvo escribiendo parte del segundo libro del Quijote allí y localizó la ínsula Barataria que Quijote le regala a Sancho en el pueblo de Alcalá de Ebro, que realmente el río lo rodea por todas partes menos por una, ¿no? Sería una península, ¿no? El río, al mismo tiempo que da mucho trabajo y da muchos disgustos también a veces, ¿no?, pero también da mucha vida, ¿no? Los ríos para mí son vida, ¿no? Bueno, pues ahora exactamente nos encontramos en lo que sería en España llamado como un delta, que sería el delta del río Imbasaí, y que aquí es conocido como la barra del río, la baja, que les pronuncian. Entonces es la salida del río. Prácticamente todos los ríos que salen en esta zona forman una estrecha franja de arena con el mar, y esto es lo que ellos conocen como la barra, ¿no? Entonces aquí detrás
como podéis observar, tenemos un manglar, que aquí ellos llaman como mangui, y el resto de la zona litoránea está toda llena de plantaciones de coco, que fue introducido por la familia Díaz Dávila 400 y pico años atrás. Bueno, Nacho, y ahora que ha caído el sol, se está muchísimo mejor, ¿qué plan me propones para acabar el día? Ahora vamos a aprovechar un poquito ya a refrescarnos y sería bueno de tomarnos una Coca-Cola o una cañita y conocer un poco a mi familia, ir al barrio donde yo vivo y os presento a mis niñas y a mi mujer. Muy bien, Aitana, pues ya estamos aquí con la familia al completo. Aquí tenemos a mi esposa Susana. Encantada. Mi cuñada Risoleta. Encantada también. Mi hija pequeña Yanaína. Mi hija mayor Rosana. Y ellos dos aquí son mis suegros, Yandira y Edivaldo. Susana, ¿qué te enamoró de Nacho? Que ele é, né? Bom chico. Buen chico. Honesto, trabalhador, entendeu? Trabalha muito, carinhoso, bastante, entendeu? Sí, 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 sí. Cariñoso, bueno, Muy solo bien. tiene buenas palabras Muy para bien. ti, ¿eh? Sí, hombre. Nacho, ya que estamos en familia, yo te voy a proponer un brindis. ¿Por quién brindamos de despedida? Bien, vamos a brindar entonces por todo, por mi pueblo, Alcalá de Ebro, vamos a brindar por mi familia, hermanos, hermanas, sobre todo por mi madre, que está un poquito delicada, espero que este año que quiero ir a verla esté muchísimo mejor. Y para todos mis amigos que se quedaron allí en el pueblo y que espero que cuando vuelva por allí se acuerden de mí, nos tomemos brindemos igual que vamos a brindar ahora con ellos. Bueno, Un un abrazo. placer familia. ¡Chin, chin!